Hay una frase popular que se ha extendido por todo el mundo y seguramente ustedes lo han escuchado alguna vez, que dice: de todo hay en la viña del Señor. De hecho, recientemente ayer, escudriñando en redes, usted sabe que yo soy pastor de redes, ¿verdad? Yo no publico, pero yo estoy observando todo lo que todo el mundo publica, ¿verdad? Y he visto tremendas barbaridades. Y con todo esto que ha pasado en el Vaticano y la muerte de Francisco y todas estas cosas, finalmente ayer vi a alguien, un pseudo protestante o alguien que cree que es evangélico, que es cristiano, diciendo: de todo hay en la viña del Señor. Yo decía, mira, hasta profético me salió el hombre. Es una expresión popular que sugiere que en el mundo simbolizado por la viña del Señor existe una gran diversidad de personas, situaciones, acciones y comportamientos, tantos buenos como malos. Su origen parece vinculado a parábolas bíblicas como la de los trabajadores de la viña, que está en Mateo capítulo 20, y también la enseñanza de la cizaña y el trigo, que está en Mateo capítulo 13, donde se alude a la coexistencia de lo virtuoso y lo corrupto dentro de un mismo ámbito divino o humano. Es como si en la viña se permitiera cualquier cosa porque hace parte de la condición caída del hombre y por lo tanto es normal que en la viña del Señor hubiera de todo. Es como si dijéramos que en la viña del Señor pudiera haber bondad y maldad al tiempo, que hubiesen misericordiosos y asesinos al tiempo, que hubiesen honestos y mentirosos al tiempo, morales e inmorales, y toda clase de virtud y pecado que fuera bien aceptado precisamente porque es la viña del Señor. Sin embargo, al llegar al final de esta miniserie donde me he dedicado a contestar la pregunta ¿quién es Jesús?, llegamos a la respuesta según Jesús mismo, que Él es la vid verdadera. Y esto es una respuesta que tiene tanto de ancho como de profundo, porque al autoproclamarse así nuestro Señor quería decir muchas cosas a sus discípulos y por supuesto a nosotros también. Y la tesis mía para ustedes en esta mañana tiene que ver con un resumen del texto base de nuestro sermón dominical. La única, escuchen bien, la única manera de dar fruto es estando unidos a la vid, a Cristo. De lo contrario, nos secamos. La única manera de dar frutos es estando unidos a la vid, a Cristo. De lo contrario, nos secamos. Y es importante observar por parte de la afirmación de Jesús de quién es Él y lo que esto ahora implica para sus discípulos y para nosotros 2000 años después. Lo primero que afirma Jesús es que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En este capítulo y el siguiente, nuestro Señor pasa a instruir más que a consolar. Antes venía consolando y ahora está instruyendo. Y la razón del por qué Él está instruyendo es porque está preparando a sus discípulos, porque ya Él está a punto de ser crucificado. Tras alentar y reconfortar a sus vacilantes discípulos en el capítulo 14, como lo vimos incluso el domingo pasado, ahora les recalca ciertas verdades que desea que recuerden de forma especial tras su partida. Empieza por insistir en la necesidad absoluta de una unión y una comunión íntimas con Él por medio de la imagen de la vid y los pámpanos. Debemos tener siempre en mente que este pasaje es una parábola y que como tal es preciso interpretarla. Debemos evitar forzar demasiado cada palabra y cada frase y como con todas las parábolas considerar un sentido general y la lección principal que contiene, más que cada una de sus frases por separados. Por eso es que se llegan a conclusiones incorrectas, porque tomamos un texto y sobre todo cuando es una parábola, que es lo que está haciendo es un símil, está haciendo una comparación, quiere ilustrarnos algo, pero tomamos cada palabra de la parábola y la empezamos a aplicar de manera incorrecta y por lo tanto terminamos yéndonos a esos mares profundos de las herejías que existen. En este pasaje debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo no es una vid literal, y yo creo que
era necesario decirlo porque a veces pensamos en eso. Ni los creyentes son pámpanos literalmente, ni el Padre es un labrador literal. Estamos ante imágenes que se utilizan afortunadamente para conveniencia de nuestros débiles entendimientos y debemos cuidarnos de no extraer conclusiones doctrinales que contradigan otros pasajes de la misma palabra de Dios. La Biblia no se contradice. La Biblia es un libro que habla siempre de Cristo de inicio a fin. El motivo exacto de que nuestro Señor eligiera la imagen de una vid ha sido de muchas conjeturas durante los 2000 años de estudio de los cristianos. Algunos piensan que sacó la imagen de una parra que trepaba por las paredes y las ventanas del aposento alto, porque en ese momento estaba en ese lugar, ¿verdad? Y estaba por marcharse de allí. Otros piensan que la sacó de la famosa vid dorada que ornamentaba la entrada principal del templo. Algunos piensan que la sacó de las vides que vio a su paso mientras caminaba hacia el huerto de Getsemaní. Otros la remiten al fruto de la vid de la cena del Señor. En fin, hay muchas conjeturas que se han sacado de por qué el Señor tomó la vid y los pámpanos. Y por supuesto, todo esto no son más que conjeturas, porque Él nos está diciendo, miren esa vid que está allí. Él dice, yo soy la vid verdadera. Es obvio que cuando nuestro Señor habló era de noche. Y eso es importante porque no se veía gran cosa en esas noches. Así que con eso podríamos incluso empezar a debatir los argumentos de a dónde sacó el Señor esa ilustración. Tampoco es necesario imaginar que nuestro Señor recurriera a algo que no fuera su mente para obtener este ejemplo. El Señor no necesita ver una vid para decir, mira, yo soy la vid verdadera. No, su mente es superior a todos los discípulos que tenía alrededor y Él podría traer esta ilustración simplemente porque es la ilustración más acertada que los discípulos en ese momento necesitaban escuchar para poder entender eso. La expresión verdadera aplicada a la vid es un argumento muy utilizado por los que opinan que nuestro Señor basó su parábola en una vid que tenía delante. Sin embargo, creo que es mejor pensar que nuestro Señor tuviera en mente los pasajes del Antiguo Testamento en los que el pueblo judío es comparado con una vid. Por ejemplo, Salmos capítulo 80, versículo 8, que dice la Biblia, tú, el salmista diciéndole al Señor, tú removiste una vid de Egipto, haciendo alusión a lo que había pasado en el Éxodo, ¿verdad? Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Es decir, que el salmista está diciendo que Israel es la vid. Y eso es importante. Jeremías capítulo 2, versículo 21 dice, pero yo te planté como vid escogida. Está diciéndole al pueblo de Israel, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Entonces noten cómo podríamos aparejar más bien que cuando Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera, Él está hablando de una vid que tal vez no es verdadera, de una vid falsa, o tal vez de una vid que está apuntando a la vid verdadera. De ese modo significaría, yo no soy el Israel decadente, soy el verdadero Israel, a donde todas las promesas del Antiguo Testamento apuntaban a mí, la verdadera fuente de vida espiritual. Esta sería una lección muy provechosa para las mentes judías. En Juan capítulo 6, versículo 32, podemos ver cómo se utiliza la palabra verdadero exactamente con el mismo sentido, el pan verdadero. ¿Recuerda cuando dimos el pan de vida? Bueno, él se menciona también como el pan verdadero. ¿Y a qué pan estaba haciendo alusión? Al del Éxodo. Ese era un pan que el Señor estaba dando, el maná del cielo. Pero el pan verdadero soy yo, dice Jesús. Significa la vid verdadera, original y arquetípica de la que todas las demás no son más que tipos y sombra. Israel era un tipo de Cristo, por lo tanto esa vid plantada apuntaba a algo mejor y perfecto, a Cristo como la vid verdadera. Por eso es que él dice, yo soy la vid verdadera. Dijo alguien, hasta entonces
Israel había sido la vid en la que era preciso injertar a todo el que deseara adorar al Dios verdadero. Pero ahora en adelante serían plantados en la profesión de fe en Cristo. Y esta sentencia de que Jesús es la vid verdadera trae consigo implicaciones necesarias que Él mismo, Cristo, le hace saber a sus discípulos. Noten lo que dice el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Este texto tiene de profundidad muchas cosas para meditar, pero también es aclarador en varios sentidos. No perdamos de vista lo que implica de que Jesús es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los Evangelios. Todo el Antiguo Testamento hay que interpretarlo a la luz de Cristo, quien es el Evangelio. Y esa vid anterior, Israel, estaba apuntando al verdadero Israel. De hecho, Mateo, el evangelista también, él hace una similitud de Israel cuando fue llamado de Egipto. De Egipto te llamé, para que se cumpliera lo que se había dicho. De Egipto te llamé. Y todo el mundo creyó, bueno, pero ¿cómo así? En ese momento era cuando Jesús venía de Egipto a iniciar su ministerio. Así que el cumplimiento real de que en el Éxodo, de que Israel saliera de Egipto, esa era una sombra de lo que había de venir cuando Cristo salió de Egipto para iniciar su ministerio. Y Mateo lo aplica a ese lugar. De Egipto te llamé para que se cumpliera. O sea que eso era una sombra. Y así podemos pasar por todo el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Bueno, ahora Cristo se presenta como esa vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Muchos aseveran que esto nos enseña que alguien puede ser un pámpano verdadero de la vid, un miembro de Cristo, y a pesar de ello perder toda la gracia que Él concede y perderse finalmente. Esta interpretación de la frase es irreconciliable con otros textos más claros de la Escritura, que no son fragmentos de las parábolas como este, y que siempre debemos evitar interpretar la Escritura de forma que una parte contradiga a la otra. Basta con decir que ese no es el sentido más natural de la frase del texto que acabamos de leer. No se puede llegar a la conclusión de que sarmiento en mí significa forzosamente creyente en mí. No hace referencia más que a alguien que profesa ser miembro de la iglesia, un hombre o mujer que se ha unido al pueblo, pero no a Cristo. J.C. Ryle dice lo siguiente acerca del significado de este pasaje, que creo que capta bien cómo lo debemos ver. Él dice, mi Padre se ocupa de mi cuerpo místico, Ryle hablando como en nombre de Cristo aquí. Él está diciendo, mi Padre se ocupa de mi cuerpo místico, el de Cristo, o sea, la iglesia, como un viticultor lo hace de la vid y sus pámpanos. Igual que hace un viticultor, no permitirá que haya pámpanos estériles en la vid. Tampoco dejará que ninguno de mis miembros sea estéril y carezca de gracia. Mi Padre se asegurará de que todos los que estén en mí demuestren su unión por medio de vidas y conversaciones fructíferas. No tolerará lo más mínimo que haya alguien tan incoherente como un creyente estéril. En pocas palabras, el fruto es la gran evidencia de que se es uno de mis discípulos, y quien no es fructífero no es un pámpano de la vid verdadera. Juan Calvino dice este pasaje, hay muchos que supuestamente están en la vid a los ojos del hombre y en realidad carecen de raíz alguna. Así que la segunda parte de este texto es más claro que la primera. Sin embargo, no deja de ser supremamente importante, sobre todo para aquellos que creen que la vida cristiana es una vida sin dolor. Pero ¿saben algo? El dolor que padece el cristiano tiene un propósito divino. El dolor que padece el cristiano tiene un propósito divino. Si tú has venido aquí pensando de que el cristiano no sufre, te han engañado. El cristiano sufre igual que el no cristiano. La diferencia es la esperanza que tenemos en Cristo que el no cristiano no tiene. Esa es la diferencia. Y de hecho Jesús está hablando aquí de sufrimiento. Al igual que un viticultor poda y recorta los pámpanos sanos de una vid,
Así trata el Padre a todos los creyentes, los poda y los purifica por medio de la aflicción y las dificultades para que den más frutos de santidad. Procuremos recordar que esta frase arroja luz sobre muchas de las aflicciones y pruebas del pueblo de Dios. Todas ellas forman parte del misterioso proceso mediante el cual Dios el Padre purifica y santifica al pueblo de Cristo. Son la poda de los pámpanos para bien, a fin de incrementar el fruto que dan. Los más grandes santos de todas las épocas han sido hombres y mujeres que han sufrido frecuentes podas. Junto con muchos otros autores de todas las épocas, Clemente de Alejandría señala con respecto a este versículo que el pámpano que no es podado severamente es especialmente propenso a volverse leñoso y no dar fruto. No debemos olvidar que alguien puede parecernos un pámpano en Cristo y un creyente verdadero y sin embargo no serlo a los ojos de Dios. Hermanos, nosotros simplemente podemos tener la potestad por encima de poder reconocer pámpanos, pero realmente quien conoce sus pámpanos es el Señor. El fin de ese hombre será la muerte. Al final será quitado para su castigo. Todo el que parece un pámpano de la vid verdadera y en realidad no lo es, se va a perder. Se va a perder. Así que nosotros como cristianos, como miembros de una iglesia, no tenemos que hacer otros miembros. Nosotros no tenemos ni siquiera esa potestad, esa opción. Y bendito sea el Señor por eso. Porque si fuera por nosotros, lo más probable es que el infierno estuviera más lleno. ¿De verdad? Nosotros nos creemos mejores y superiores que los demás. Como si tú tuvieras un gramo de gracia que no fue dada por el Señor y fue fabricada por ti. Y a veces no lo decimos porque es que nosotros somos reformados, nosotros no creemos en la sola escritura y todo lo demás, pero tus actitudes, tu manera de cómo comunicas, la manera como te relacionas, pareciera que tú te estuvieras mostrando superior a los demás. Así que si por ti fuera, o por mí fuera muchas veces, el infierno estuviera más lleno de lo que está. No, ¿cómo el Señor va a salvar a ese hombre, a esa mujer? No, Él no merece. Él, un pámpano, ¿de dónde? ¿De dónde puede ser un pámpano esa persona? Amados, así somos. Muchas veces. Que el Señor nos libre de creernos los pseudopámpanos que crecimos solos y damos frutos solos despegados de Cristo, porque eso es una falacia. Y una falacia espiritual grave. Porque eso te va a llevar al individualismo, a creértelas seguro de que vas solo caminando, el pámpano va caminando solo y la Escritura te está diciendo, Cristo te está diciendo, separado de mí, nada puedes hacer. Así que no hay pámpanos aislados. No debemos olvidar que alguien puede parecernos un pámpano en Cristo y un creyente verdadero. Pero si no da fruto, a los ojos de Dios, eso es un pámpano. Mis hermanos y amigos que están aquí, las implicaciones de que Cristo es la vid verdadera son importantes para ti hoy y espero que estés siguiéndome con todo lo que este pasaje tiene porque es de vital importancia que nos podamos examinar a la luz de lo que Cristo es y lo que esto implica para nosotros. Hay dos principios que siempre debemos tener en mente. Uno, es que nadie que no dé fruto puede ser un pámpano en Cristo y un miembro vivo de su cuerpo. Una unión vital con Cristo que no dé señales de vida es algo imposible, es una idea blasfema, es una falacia espiritual. Es imposible que podamos decir que está unido a la vid y no da frutos. Es imposible. El otro principio es que ningún pámpano vivo de la vid verdadera, ningún creyente en Cristo morirá de forma definitiva. Los que mueran quizás parecieran creyentes, pero en realidad no lo eran. Así que si tú eres de Cristo y estás pegado a esa vid, debe ser evidente tu fruto y tu esperanza es segura. De lo contrario, debes evaluar tu vida a la luz de esto hoy, no mañana, hoy.
Y fíjate la esperanza que Cristo le da a sus discípulos, y espero que sea también esperanzador para ti si estás pegado a la vida verdadera. Dice el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí notan lo que Cristo está diciendo aquí? Que es la palabra de Él la que limpia. Por eso me vine tan triste de ese lugar, porque no estaban siendo limpiados en ese momento. Y quizás estaban ensuciándolos más. Debiéramos observar con atención que nuestro Señor habla de su palabra como el gran instrumento mediante el cual limpia a sus discípulos. Es el instrumento más importante que nos llevará a utilizar otros instrumentos basados en ella. La palabra es la que limpia, y de la forma como los discípulos fueron limpiados con la palabra del Maestro, de la misma forma nosotros como creyentes somos limpiados cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. Y es posible que tal vez en ese momento no te sientas tan digno, que te sientas lo más sucio posible, pero cuando la palabra de Dios es predicada es para que tú seas limpio. Más adelante en el mismo Evangelio Jesús dice en Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La misma palabra de Dios que nos ha salvado a través de la predicación del Evangelio es la misma palabra de Dios que nos santifica y nos limpia. No hay más métodos, no busquemos formas cuando ya Dios las ha prescrito, y es su misma palabra suficiente y eficaz para que nosotros crezcamos. Demos más frutos después de haber sido podados por las circunstancias de la vida, pero que el Señor usa eso para hacernos crecer. Es la misma forma que el Señor le manda a los maridos que amen a sus esposas. Dice, de la misma forma en que Cristo ama a su iglesia, ¿cómo? Santificándola, purificándola, ¿cómo? Lavándola. ¿Con qué? No es con agua, es con la palabra de Dios. Marido que estás aquí, tú tienes la obligación de lavar a tu esposa con su palabra, no son con tus dogmas, no es con lo que te ha funcionado toda la vida. Así tú estés próspero financieramente, o próspero en cualquier área de tu vida, si tú no le das la palabra a tu esposa, ella no va a crecer. Y esa es tu responsabilidad como marido. Los que son justificados por medio de la sangre y santificados por medio del Espíritu de Cristo, ya han sido limpiados por Cristo a pesar de sus múltiples defectos e imperfecciones. Sin embargo, eso no impide que después de cada poda, que es necesaria, demos mayor fruto para crecer y hacer crecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Finalmente, luego de que Jesús responde a nuestra pregunta de quién es Él, la vid verdadera, da las implicaciones de lo que significa esta respuesta que nos da. Entonces ahora le dice a sus discípulos lo que tienen que hacer. El primero se muestra el indicativo, como siempre. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Mi Padre es el viñador. Y ahora Él va a decir lo que significa eso para nosotros. Noten lo que dice el versículo 4 al 6. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Sí, es tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanecer en Cristo. Es tan sencillo. Pero ahorita nos vamos aquí y empezamos a tomar decisiones que no están permanentes en Cristo. Es increíble. Es tan sencillo pero tan difícil. Es esa tensión entre lo fácil en leerlo y lo difícil en practicarlo. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo en ustedes. Y Él dice otra vez, toca la analogía, toca la ilustración. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y otra vez toca, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, concluye, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. ¿Cuál es el verbo que más usó ahí? Permanecer. Si ustedes leen ese pasaje del 1 al 10, sin temor a equivocarme, por lo menos 10 veces toca la palabra permanecer, de una forma conjugada en cualquier aspecto. Vivan una vida de comunión íntima y cercana conmigo, dice Jesús.
Acérquense cada vez más, depositen todas sus cargas, todo el peso sobre mí. No se suelten ni un solo momento, arraíguense en mí. Ahorita estábamos cantando arraigados, ¿verdad? Manténme firme y arraigado. Estoy haciendo mi... Pero ustedes creen que yo lo hago mal. Cada vez se la pongo más difícil al hermano Wolfram. ¿Puedo hacer un paréntesis? No, porque Wolfram recientemente convocó a los miembros a pertenecer al grupo de alabanza. Ve, hermano, yo les digo que yo creo que yo fui el primero que le respondí a ese varón, le dije, aquí estoy. Yo otra vez me tiro. Pero cantábamos ahorita, ¿verdad? Manténme firme y arraigado en tu amor. Y eso es lo que el Señor te está diciendo, permanece en mí. Ok, entonces si tú lo estás cantando, si yo lo estoy cantando y Él dice que eso es correcto que lo digamos, ¿por qué no lo hacemos? Permanezcamos en Él. La palabra aquí traducida como permanezcan se utiliza nada menos que en 10 ocasiones en los 11 primeros versículos de este capítulo. Implica proseguir o mantenerse de forma constante en un punto o lugar. Un cristiano debe permanecer siempre en Cristo, igual que un hombre que permanece entre los muros de una ciudad fortificada, o un fugitivo, si así lo quieren ver, que se queda siempre en la ciudad de refugio. Nuestro Señor recurre nuevamente a la imagen de la parábola. Así como el sarmiento de la vid no puede dar fruto de forma independiente y por sí mismo, y debe mantener una unión vital con el tronco y obtener de él su vida y su fuerza. Igualmente, no podemos dar fruto cristiano, seguir el camino cristiano y vivir una vida cristiana, a menos que mantengas una unión y una comunión constantes con Jesús. Fácil la fórmula. ¿Sí o no? Es indudable, les dice Jesús a sus discípulos, que separados de Él nada pueden hacer. Amados, separados de Cristo no somos nada. Amigo que estás aquí, separado de Cristo no eres nada. Por más renombre que tú tengas en el mundo, por más famoso que tú seas en el mundo. Digamos que aquí hay una persona que es supremamente famosa, que es el youtuber o el influencer más famoso en este momento, en este lugar. Separado de Cristo no eres nadie, por más de que el mundo te conozca, porque algún día vas a llegar delante de Dios y Dios te va a decir, yo no te conozco. Pero Señor, el mundo me conocía, sí, pero yo no. Yo no te conozco. Separados de Cristo no somos nada. Por muy buenas obras que parezcan, por muy buenas motivaciones que tengamos, si estamos separados de Cristo, no podemos hacer nada. Porque yo sé que hay muchas buenas motivaciones al hacer obras. Por eso se han fundado hospitales, gente generosa que ha dado hospitales porque vivió una experiencia traumática en su vida y por eso entonces quiso donar un hospital para niños, para mujeres o cualquier tipo de circunstancia de acuerdo a lo que ha vivido. ¿Y eso es malo en sí mismo? No, no es malo. Pero hermano, aún esas obras separadas de Cristo no son nada. El Señor las usa providencialmente a favor del pueblo como medio de gracia común. Amén. Pero aún esas obras, si las motivaciones no son en Cristo, porque estamos separados de Él, entonces no son nada. Por muchos millones que te hayas gastado, no son nada. Hermano, nosotros estamos en un momento de traslado. Y yo he puesto desde aquí que se necesitan recursos financieros, para nada de secreto. Ustedes saben que yo soy enemigo acérrimo del Evangelio de la Prosperidad, pero es una realidad que se necesita dinero para trasladarnos, ¿sí o no? Y yo he visto gente generosa, otros no los he visto porque no sé, lo tratan con la gente de finanzas y está genial. Lo que les quiero decir con esto es que más allá de lo que tú des para este traslado, si lo hiciste con una motivación incorrecta, si no lo hiciste unido a Cristo, aún eso es nada.
¿Lo vamos a utilizar a nuestro favor? Sí. ¿El Señor lo usa a nuestro favor? Sí. Yo no voy a preguntarte cuando tú das una donación, ¿estás unido a Cristo? No, tú lo estás haciendo con motivación correcta. No, venga para acá. Porque es que el problema es tuyo, el problema es mío. Examinarnos delante de Dios. A no ser que sea una persona que sabemos que son de dudosos ingresos, unos ingresos ilegales, yo le voy a decir, no, eso no viene aquí. Eso aquí no entra. No, pero eso lo lava el Señor, eso no lo lava nadie. Eso no lo lava nadie, porque el Evangelio de la Prosperidad incluso cree eso. Y basándose en el texto de que las riquezas de los impíos serán nuestras. Óyeme, ¿cómo vas a hacer eso? Pero estoy hablando de personas que son sobrias, que están aquí todos sentados, todos juiciosos. Y das cualquier cosa para ese traslado. Esa obra, por muy hermosa que se vea, si lo hiciste con motivaciones equivocadas y las conoce nada más Cristo y tú, son nada, dice el Señor. Esto es tan sencillo, pero tan profundo para examinar nuestros corazones, de qué manera nosotros estamos obrando. Y la consecuencia de no permanecer en Cristo, de negarse a vivir la vida de fe en Cristo, se describe aquí por medio de una imagen que es horrenda. El final de esos falsos cristianos que profesan serlo será como el de los pámpanos estériles y muertos de la vid. Tarde o temprano son desechados del viñedo como algo inútil y se recogen para la quema. Ese será el fin de los que profesan ser cristianos y dan la espalda a Jesús, no dando fruto para la gloria de Dios. Acabarán en el fuego que no se apaga en el infierno. Estas son palabras terribles. Como quiera que sea, parecen ir especialmente dirigidas a los que vuelven atrás y apostatan como Judas de Iscariote, por ejemplo. Antes de que un hombre llegue al estado aquí descrito, debe aparentar hasta cierto punto que profesaba una fe en Cristo. Es indudable que hay casos en que parece que algunos se apartan de la gracia y renuncian a su unión con Cristo, pero debemos tener claro que en esos casos la gracia no era real, porque Cristo a quien salva santifica. Y esa es la seguridad que tenemos los cristianos. Si tú crees y estás seguro delante de Dios que tú eres de Cristo, tú nunca vas a volver atrás. Te vas a tropezar, te vas a hundir, te vas a ensuciar de barro de vez en cuando, pero la misma palabra te va a limpiar, te va a santificar, te va a confrontar con tu pecado y vas a volver al redil aún en contra de tus propios gustos. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor no nos deja solos, si nos dejara solos nos perdiéramos, nos descarriáramos rápidamente. Nuevamente debemos recordar que nos encontramos ante una parábola. Este versículo parece enseñar con toda claridad la existencia del infierno y del castigo de Dios. Dice el versículo 6, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. La gran lección que nos enseña este versículo es la destrucción y el castigo final de los falsos cristianos que profesan serlo. Permanecer en Cristo lleva a dar fruto en esta vida y a disfrutar de una felicidad eterna en la vida venidera. Separarse de Cristo lleva al fuego eterno en el infierno. No hay una mejor forma de terminar esta miniserie de saber quién es Jesús, sino manifiesto ante ustedes toda la verdad que dice la Escritura de Dios y de nosotros. Porque Jesús también es el Rey del infierno. Él es el dueño. Si Él es el dueño de todo, Él va a estar allí proclamando su ira eterna. No hay un lugar en el universo, en este y cuando Él venga, en el que Dios no diga esto es mío y ahí va a estar su presencia. Jesús es la vid verdadera, el cumplimiento perfecto de la viña de Israel y que ahora está delante de sus discípulos y de nosotros diciéndonos, todo eso apuntaba a mí, todo eso apuntaba a mí. Así que amigo que estás aquí, no hay manera que tú puedas dar frutos caminando en tus propios caminos, profesando tu propia verdad, sino que debes aferrarte a la vid verdadera para que primero seas salvo y luego que puedas dar fruto y más fruto a través de las podas de las aflicciones de la vida de cada día.
Amigo, no insistas en hacer esto solo. Separado de Cristo, nada, 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 absolutamente nada puedes hacer. Pero lo bueno de esto es que Él hoy está dispuesto para ti. Amigo, hoy puede ser el día de tu salvación si genuinamente te arrepientes de tus pecados, de tu orgullo, autosuficiencia y declaras en tu corazón que no puedes solo, que necesitas un Salvador. Amigo, Él está dispuesto para ti hoy y yo ruego al Señor que hoy sea el día en que Él pode tu corazón de tal manera que puedas verlo a Él precioso, verlo hermoso, verlo completo, verlo en tu mente y en tu corazón como el Cristo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas, amigo. Yo a ti no te vengo a dejar promesas falsas, no te voy a prometer riquezas. Podemos morir debajo de un puente, pero en Cristo estamos seguros. Podemos vivir en mansiones, pero en Cristo es que estamos seguros. Podemos vivir donde tú quieras, pero sin Cristo absolutamente no tienes nada. Nada por mucho que tú puedas tener en esta vida. La vid, amigo, está dispuesta para ti, para que puedas ser un sarmiento, un pámpano real que da fruto. Mientras sigas como estás, amigo, seguirás espiritualmente estéril. Ve a Cristo, corre a Cristo, y seguro no sabes cómo hacerlo y te entiendo, pero allí en tu lugar puedes decirle lo que Él ya sabe. Señor, no sé cómo acercarme a ti. Lo importante no es lo que dice, sino cómo está tu corazón humillado delante de Él. Y te aseguro, porque su palabra lo dice, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Es mi oración hoy que puedas arrepentirte y que vengas a la vid verdadera y dejes esos viñedos que lo único que te han dejado es sed en tu alma. En su palabra puedes encontrar a través o en ese gran pastor que puede saciar tu sed. No sé la razón de tu estar hoy aquí, pero Dios y tú sí lo conocen y eso es suficiente. Ve a Cristo, amigo, y hazlo ahora. No esperes más. Cristo es la vid verdadera. Y la única razón que sé del por qué Él está salvando todavía es porque no ha venido por segunda vez. Pero lo que no sé es cuándo será esa segunda venida del Señor. Puede ser hoy. Puede ser mañana, puede ser en 100 años, no importa, pero como no lo sabemos y tú estás aquí expuesto a su evangelio, yo te ruego por los méritos de Cristo que tú puedas ir en arrepentimiento y fe a Él como lo único que tú necesitas en este mundo hoy. Y mi hermano, si tú eres miembro, estás en proceso o deseas ser miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad, hermano, si hay algo que yo sé, es que la voluntad de Dios es que tú crezcas. Dios no te deja como te encontró. Yo acabé de escuchar esta frase a lo contrario. Dios no le importa cómo te encuentras. A Dios sí le importa. Porque si no le importara, te dejara como tú estás. Y tanto le importó que envió a Cristo por nosotros. Lo que sí sé por la Escritura es que es voluntad de Dios de que crezcamos. Porque Él te ha plantado. Está en el proceso o te plantará en este lugar. Es para que crezcas. Para que des más fruto. Y mientras permanezcamos de este lado de la eternidad, seremos podados porque estamos en Cristo. Es que tienes que recibir la poda en amor. Vamos a seguir siendo podados toda la vida hasta que estemos con Cristo. Aquí no hay ningún cristiano que pueda decir que no es podado. Claro que sí, el Señor nos poda todos los días. El Señor va a cortar de ti esas ramitas que no dan fruto, que se están secando. Y cuando tú cortas eso de tu vida, eso va a doler porque está injertado en ti. Y va a doler, pero esa aflicción es bendita porque es para la gloria de Dios. Todo el que ama al Señor, todas las cosas es para nuestro bien, incluida la aflicción. La aflicción es buena para nosotros. Yo no estoy haciendo un llamado a un voto de que ahora tú tienes que ser el que tienes que ir a Santo Tomás el otro año a dar 2 pasos para atrás y 1 para adelante y afligirte. Eso no tiene nada que ver con aflicción. Aflicción es entender
de que a pesar de que Dios nos ha salvado en Cristo de este lado de la eternidad y aquí estamos disfrutando de nuestra salvación, seguimos en cuerpos pecaminosos, andando con gente pecaminosa, caminando a donde tú ves, lo que hay es gente pecaminosa y esas personas van a ser utilizadas por Dios mismo para podarte. Mira eso como la poda. No te pongas a luchar con Dios porque tú no eres Jacob. Y a Jacob bien mal que le fue. No luches contra Dios. Más bien míralo, Señor, me estás podando. Gloria a ti porque esta poda me va a hacer crecer más. Eso es lo que tú tienes que hacer, mi hermano. Seremos podados, sí o sí. Quiéralo o no lo quieras, vas a ser podado mientras estés de este lado. ¿Cuándo vamos a dejar de ser podados? Cuando Cristo venga o cuando muramos. ¿Cuál de las dos quieres? Ambas son buenas. Pero hay unos que dicen, no, mejor que Cristo venga porque morir. Depende de qué escatología tengas tú. Yo soy muy animado a irme con el Señor ya, si el Señor me quiere llevar. Porque yo sé que no voy a dormir. Yo voy a estar con mi Señor. En un lugar donde voy a estar allí. En el seno de Abraham si quieren, pero ahí voy a estar contento y alegre porque mi Señor viene por mí. Me va a dar un cuerpo y estaré con Él eternamente y para siempre. Pero claro, si tú me dices que voy a dormir por 1000 años más, yo prefiero quedarme aquí mientras tanto. Con todo respeto a los que creen eso. Mi hermano, si estás entre nosotros, es la voluntad de Dios y su voluntad es que crezcas a la estatura de Cristo y eso va a pasar de manera progresiva en la medida que permanezcas pegado a la vid. Cuando tomas decisiones o piensas cosas que están despegados de la vid, entonces tendrás consecuencias, tendrás podadas en tu vida, autoinfringidas por tus malas decisiones. Mi hermano, ven. Crece al lado nuestro, no te dé vergüenza abrir tu corazón y caminar con otros, porque andar pegado a la vid, a Cristo, ojo, es andar pegado a su cuerpo, que es la iglesia. No puedes andar con la cabeza sin el cuerpo. Es imposible. Y una de las formas en que sabremos si estamos andando con la cabeza es que andemos con el cuerpo. Ese es el tema. ¿Con cuántos hermanos o hermanas estás caminando de manera intencional? ¿Qué haces cuando no estás congregado un domingo como hoy en otros espacios con la iglesia? ¿Cómo estás en contacto con aquellos que presuntamente pasarás la eternidad? Yo les tengo que ser honesto, hermano, hay personas que yo veo aquí solamente los domingos. Pareciera que se fueran al tercer cielo y regresaran el próximo domingo. Nada más. Y si tú crees que de esa manera tú vas a llegar al cielo, yo no sé cuál cielo te están pintando a ti. Porque no es el camino al cielo que yo estoy viendo en la Escritura. Hay que caminar, andar, discipulándonos constantemente. Y para eso el Señor ha utilizado instrumentos como tú y como yo. No puede ser un dominguero. Porque realmente lo que tú estás haciendo es un católico denominacional. Ahora no eres romano, pero un católico, finalmente. O como le llaman algunos, los calientapuestos. Mano, ¿con quién conversa? Yo no te estoy diciendo que todos los días ahora te tienes que encontrar. Porque tú trabajas, tú tienes responsabilidad, yo lo sé. Pero ¿con quién estás conversando? ¿Con quién habla, hermano? Llámame, vamos a orar juntos. Tengo un deseo de orar ahora, vamos a orar juntos. ¿Con quién estás caminando en tu vida aquí en este lugar? ¿Con quiénes de aquí? ¿Con quiénes? No puedes decir que quieres a la cabeza sin el cuerpo. Porque el hombre sin cabeza no existe sino en una película nada más. Eso es un mito. Así que hermano, yo te animo a que puedas de verdad examinar tu corazón y yo les prometo que voy a examinar el mío. Porque muchas veces podemos creer que estamos andando con el cuerpo y no estamos andando con nadie. Abrir nuestro corazón, decirnos la realidad, examinarlo.
pero examinarlo muy bien, porque terrible será el día en que te presentes delante de la vid encarnada, el día final, creyéndote que eras un pámpano de él, cuando realmente estaba seco. Pero de la misma manera, será gran consuelo saber que las podas de esta vida nos ha hecho más como Cristo y que algún día estaremos con Él eternamente y para siempre, porque estuvimos pegados a la vid eterna que se nos fue dado en Cristo. Hermano, ¿quién es Jesús? Es esa vid verdadera que aguarda el día para venir por nosotros como sus pámpanos. Y esa es la mayor esperanza y consuelo que debemos tener como cristianos, sin importar las miles de podadas que el mismo viñador, el Padre, orqueste para hacerme más como su Hijo Jesucristo. No importa. Debemos desear, Señor, pódanos para hacernos más como Cristo. Al Padre que nos ha escogido, al Hijo que nos ha salvado y al Espíritu que nos santifica usando las podas diarias de la vida, sean la gloria, el honor, el poder, el imperio para siempre y por siempre, hermanos. Amén.